la apertura y también la moderación de este evento. Un evento muy importante de lanzamiento de una edición especial sobre recursos humanos para la salud universal. Es importante recalcar al principio que vamos a tener 3 bloques muy distintos. Un primer bloque donde vamos a tener la participación de nuestros directores. Un segundo bloque donde vamos a tener los comentarios del comité editorial. Un tercer bloque donde se presentará 2 artículos que fueron publicados en esta edición y finalmente vamos a tener un espacio para comentarios y para preguntas. Entonces, empezando nuestra sesión de hoy, me gustaría iniciar con las palabras de bienvenidas de nuestro subdirector, Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, que vamos a presentar ahora en forma de video. Muy buenas tardes. Es muy grato para mí participar en este evento de lanzamiento de la edición especial sobre recursos humanos en salud de la Revista Pan-Americana de Salud Pública de la OPS. Doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas y participando virtualmente en este evento, así como un especial agradecimiento a los distinguidos panelistas. Este evento es muy importante para quienes somos trabajadores en salud. Com a pandemia de Covid-19, o tema tão complexo da gestão e segurança dos trabalhadores da saúde salió à luz como uma necessidade imperiosa de respostas oportunas e apropriadas. A emergência sanitária exigiu ampliar as capacidades de los serviços de saúde em los países e nos dimos conta de que os trabalhadores de la saúde em nossa região aún se encontram expostos a riscos inaceitáveis por la ausência de programas de prevenção e controle de infecções, a dificuldade de acesso a los equipos de proteção individual e ao escasso ou inexistente apoio psicológico para afrontar as situações extremas que vivem em la linha de frente. A pandemia puso de manifesto temas críticos e recorrentes em recursos humanos para a saúde, que a OPS já viene trabalhando desde há tempo. Mostrou a importância que têm os profissionais da saúde capacitados em todos os níveis, já seja para os serviços de alta complexidade, assim como para os processos de detecção precoce e isolamento, rastreio, laboratórios e outros. Desnudou a subinversão crônica em recursos humanos para a saúde e mostrou que invertir neste componente permite a resiliência e a resposta rápida de los sistemas de saúde em tempos normais, assim como está preparado para novas olas de Covid-19 e outras emergências sanitárias. Com a pandemia, também se puso de relieve a necessidade urgente de fortalecer e consolidar a governança e reitoria de los recursos humanos para a saúde, desarrollar e melhorar as condições de trabalho, fomentar a melhora das capacidades profissionais para brindar uma melhor cobertura de saúde com equidade e qualidade e, finalmente, concertar com outros setores, fundamentalmente com o setor educativo, a resposta às necessidades de los sistemas de saúde. Os temas que foram ressaltados na convocatória para apresentar os manuscritos correspondem às linhas da estratégia e do plano de ação aprovado por los Estados-miembros de nossa organização em 2017 e 2018 e mostram a importância e vigência ao momento de dar a resposta à pandemia de Covid-19. Quisimos contextualizar esse evento de lançamento com a situação atual que estamos vivendo e, para ello, hemos solicitado aos panelistas estabelecer esta interrelação de los recursos humanos para a saúde e a pandemia de Covid-19 em suas exposições. Para nós outros, é um prazer poder apresentar essa edição especial dedicada ao tema de los recursos humanos para a saúde. Estamos muito complacidos por el gran interesse generado e por la importante quantidade de manuscritos recebidos
em um total de 176. Agradecemos a todos os autores que enviaram seus manuscritos. Todos eles foram de muitíssimo interesse, pero lamentavelmente, por uma questão de espaço, não todos puderam ser incluídos. Aproveito para agradecer também ao comitê editorial, composto por profissionais de reconhecida trajetória em investigação em recursos humanos para a saúde, em serviços de saúde e em atenção primária de saúde. Novamente, sejam muito bem-vindos e que esse seja um exitoso evento. Muchas gracias. Creo que fue muy importante para el subdirector, Dr. Jarbas, hablar que esta crisis sanitaria de una manera muy clara nos permite vislumbrar que los recursos humanos son un pilar esencial de cualquier sistema de salud. No se puede hablar de resiliencia de sistemas si no se tiene los recursos humanos como un eje principal. Y también importante fue recalcar que nuestra estrategia y plan de acción de recursos humanos ya estaba desde 2017 trabajando en esta dirección, la dirección de mejorar la planificación, de mejorar las políticas públicas, de mejorar la capacitación, de mejorar también todo que está relacionado con la educación y la transformación para un mejor atendimiento de la población. Entonces, me gustaría ahora pasar inmediatamente para dos muy importantes presentaciones. La primera que será hecha por el doctor James Fitzgerald, que es el director del Departamento de Sistemas y Servicios. Y una segunda presentación también muy importante porque este año se está a celebrar los 100 años de la Revista Panamericana de Salud. Y tenemos aquí una de las personas que fueron muy importantes en el apoyo para esta edición, que es el doctor Sebastián García, director también del Departamento de Evidencias e Investigaciones en Salud. Entonces, por favor, a palabra paso directamente para el doctor James Fitzgerald. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes hoy. Felicidades a todos por la publicación de esta edición especial de la revista sobre un tema tan importante como fue bien mencionado por el subdirector de la OPS. Quería plantear para ustedes ciertos puntos importantes en cuanto a las políticas de recursos humanos para la salud dentro del contexto de la pandemia actual de COVID-19. Es que si miramos un poco el contexto en este momento, podemos ver que tenemos ahora casi 25 millones de casos confirmados en las Américas, con hasta 700,000 muertos asociados, representando casi 50% de los muertos a nivel mundial. Tenemos una transmisión, una pandemia bastante dinámica en este momento en la región, con nuevas oleadas en algunos países, sobre todo asociado con el cambio también, cambio de sesiones que tenemos aquí en el norte de la región. Lo que hemos visto en los últimos meses realmente ha sido una tremenda presión sobre el sistema de salud y sobre el servicio de salud, y sigue creciendo en muchos de los países. En función de lo que han hecho, realmente han tenido que reorganizar, reestructurar, adaptar la organización de los servicios de salud, colocando mucho más recursos en los servicios hospitalarios, los servicios de atención intensivas, y en muchos de los países hemos visto que casi han doblado la capacidad de cuidado intensivo, que fue necesario porque en muchos de estos países las camas son ocupadas hasta casi 90%. Entonces seguimos con un reto muy grande para responder a las necesidades de la pandemia, no solamente en cuanto a la atención clínica, pero también en cuanto a la capacidad del propio sistema para asegurar los pruebas diagnósticos, realizar el rastreo también asociado con la vigilancia epidemiológica.
Yo creo que los países han hecho grandes avances, han logrado innovaciones que voy a hablar un poco más aquí adelante. Y nunca hemos visto un avance tan rápido como que hemos visto en cuanto al desarrollo de la vacuna. Justamente esta mañana vimos que en Inglaterra, que ha aprobado la primera vacuna para el uso que sería prestado la próxima semana a la población, iniciando por lo menos. Pero ahí tenemos 6 vacunas ya casi terminado en cuanto a su desarrollo, 3 de ellos en fase 3, 2 de ellos sometido al FDA para uso de emergencia, y como mencioné, uno de ellos ya aprobado en Inglaterra. Así que estamos en un contexto bastante complejo. La organización ha sido trabajando fuertemente en la elaboración de las normas y guías asociadas con diagnósticos en vigilancia epidemiológica, en la prestación y el apoyo, prestación de cooperación técnica para aumentar la capacidad de los sistemas de servicios de salud, y por supuesto en la movilización de los insumos necesarios relacionados con los PPEs, los medicamentos y los diagnósticos. Muchos países, lo que hemos visto también es que muchos países han hecho innovaciones importantes en los sistemas de salud. Lo que hemos visto es una explosión de herramientas digitales en toda la red de los servicios, pero sobre todo en el primer nivel de atención, que ha sido más afectado por el COVID-19 con disrupciones muy importantes. Y seguramente mi colega Sebastián va a hablar un poco más sobre este tema, que es ahí bajo su área de trabajo en la OPS. El otro tema de innovación que hemos visto es la reconformación en cuanto a la organización de los servicios de salud, y asociado con esto la rápida movilización de recursos humanos adicionales, su capacitación, la incorporación de nuevos perfiles de recursos humanos en los sistemas, la reconformación, reorganización y reestructuración de los equipos interprofesionales y los procesos de reclutamiento y capacitación. Esta ha sido una actividad tremenda en cuanto a la capacidad de los países para hacerlo en tanto en corto plazo. Y fue necesario. Fue necesario, inclusive con la participación de las asociaciones profesionales y los colegios que hay, pero con un compromiso impresionante de los propios recursos humanos que siguen trabajando dentro de un contexto, como fue bien mencionado por el subdirector, un contexto bien complejo para ellos. Implicaba también nuevos arreglos contractuales para ellos, y además en la prestación de los servicios. También un procesos de capacitación en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías y los cambios en cuanto a las normas y procedimientos para la atención clínica al respecto, ¿no? La respuesta a veces también ha sido impactado en la región de las Américas por deficiencias estructurales que persisten en los sistemas de salud. Como sabemos, los sistemas de salud en la región de las Américas están bastante fragmentados, segmentados, que tienen cobertura limitada, que cuenta con barreras de acceso profundas, tanto como financieros como geográficos, y debilidades en cuanto a su propio mecanismo de gobernanza. Ahí el nivel de financiamiento público, y digo público porque es importante como eje de equidad en los propios sistemas, es bastante bajo en función de diría, los benchmarks de algunos países del OECD, alrededor de 3.8% del PIB como gasto público en salud, cuando en los países de OECD está alrededor de 6%. También el gasto público, el gasto de bolsillo es bastante alto, y hay una relación bastante lineal en muchos países entre el gasto público y el gasto de bolsillo, pero el gasto de bolsillo, donde las personas tienen que pagar por sus propios servicios de salud, es bastante alto, lo que implica riesgos financieros y de pobreza para muchas personas que tienen que pagar del bolsillo para sus propios servicios de salud. El contexto de COVID-19 ha exacerbado un poco el contexto así, sobre todo ha impactado el porcentaje de la población
que está trabajando en la economía informal, que tiene que usar el gasto bolsillo para acceder a los servicios de salud. Y en cuanto he tenido lockdowns y shutdowns así, es que no he contado con la protección social adecuada y sobre todo cuando la transmisión pasa al nivel comunitario, tiene implicaciones grandes para acceder a los servicios de salud integrales. En cuanto al contexto general de recursos humanos, podemos decir que el tema de recursos humanos yo creo que ha sido el pilar crítico en cuanto a la respuesta de los propios países. En 2017, los Estados miembros de la OPS adoptó la estrategia sobre recursos humanos para la salud universal en la región, donde se llamó la necesidad de tener recursos humanos suficientes, adecuadamente distribuidos, preparados y comprometidos. Pero si analizamos los datos que hay, y voy a mencionar un poco el tema de los datos, podemos ver que estamos lejos como región en cuanto a disponibilidad y producción de recursos humanos para el sistema de salud. En muchos de los países de la región no hay médicos suficientes. En otros países las enfermeras no hay. Hay una desproporción de distribución en las enfermeras entre el norte y el sur. Y sin hablar de las otras competencias que necesitamos. Entonces, tenemos un desbalance de recursos humanos insuficiente, una dotación inadecuada, lo que ha implicado también una respuesta tal vez insuficiente debido a las políticas sostenidas de recursos humanos durante mucho tiempo. Entonces, las acciones que han tomado los países para COVID-19 ha sido en esta misma línea según las orientaciones de la propia OPS, ¿no? Han hecho, por ejemplo, mapeos de disponibilidad y han identificado las brechas en cuanto a la capacidad de propios equipos profesionales. Hicieron reclutamiento de trabajadores adicionales bajo un contexto de emergencia. Como mencioné, reorganización y distribución de tareas y roles dentro de los equipos. Y han discutido y cambiado los mecanismos contractuales y administrativos para apoyar la emergencia. Por los propios trabajadores han hecho todo esfuerzo para mantener la seguridad y protección de los mismos y también asegurar dentro de un contexto muy complejo, sobre todo a nivel hospitalario, el apoyo a su salud mental y apoyo psicosocial. Especialmente sobre el tema de dotación y movilización y reorganización de recursos humanos. Un problema crónico que tiene la región de las Américas es la falta de información sistematizada, actualizada y unificada sobre los recursos humanos. La información son dispersas, no está sistematizado, como mencioné. Algunas asociaciones cuentan con información, otras no, pero los propios países realmente tienen muchas dificultades en organizar y estructurar la información, lo que implica durante un contexto de emergencia un cierto nivel de complejidad para reorganizar, reestructurar los servicios de salud cuando no tenemos exactamente los recursos humanos con que contamos, ¿no? 30% del personal fueron separados por factores de riesgo y edad debido a la pandemia. Y tuvimos y marcamos sobre todo al inicio de la pandemia alta tasa de infección y necesidad de cuarentena por la cuestión de COVID-19 en los trabajadores de salud. Al mismo tiempo que tuvimos un incremento de demanda por expansión de servicios. Y infelizmente, tenemos información y nuestro equipo de incidencia, de manejo de incidencia del OPS sigue monitoreando la situación, pero a nivel de a la fecha del 1 de noviembre se notificaron se notificaron 851,000 casos confirmados en los trabajadores de salud, incluyendo 2.500 defunciones, ¿no? Y es realmente una situación bastante grave. En el tema de gestión de empleo y ambiente de trabajo, uno puede imaginar que dentro de este contexto ha sido bastante difícil para las personas.
además, en muchos de los sistemas de salud de la región ya existe el concepto de burnout bajo condiciones normales, ¿no? Debido a el comportamiento y las condiciones de trabajo que existe en los servicios de salud. Pero uno puede imaginar dentro del contexto de COVID-19, vimos una proliferación de esta condición psicológica debido al cargo laboral que tuvo en los primeros meses de la pandemia. También el concepto de multiempleo, y ahí tuvimos el incremento de riesgos y diseminación de la infección que también resultó en una situación donde muchas personas tienen multiempleo en los sistemas de salud, por lo cual también cuando tenía que aumentar la capacidad de los servicios no tenía la condición para presentarse, ¿no? Misma cuestión de protección y seguridad de los trabajadores que mencioné, la falta de PPEs y de disponibilidad de insumos y equipos de protección. Y además, algunos casos positivos en el tema de coordinación intersectorial, pero muchos retos asociados, más que nada en cuanto a la organización de la respuesta entre el salud, trabajo y finanzas, ¿no? Para asegurar y hacer las proyecciones necesarias y asegurar que contaba con los recursos humanos necesarios. Lo que podemos decir en cuanto a las necesidades de formación y de capacitación y generación de competencias, vimos una explosión en la demanda en cuanto a la búsqueda de información y los cursos necesarios para, no solamente para el manejo clínico, pero también aspectos relacionados con las medidas de salud pública, ¿no? Se aceleró la adopción generalizada del teletrabajo y telemedicina para prestación de servicios, que fue un evento, de nuevo un proceso que realmente ha acompañado el OPS desde un tiempo, pero con un incremento exponencial en el uso de estas medidas. La OPS cuenta también con el campus virtual, y este es el campus donde podemos generar cursos de formación para los trabajadores de salud. Ahora contamos con más de 1 millón de trabajadores de salud registrados en el campus, y en los cursos que la OPS elaboró, en los 11 cursos relacionados con COVID-19, se tomaron casi más que 400,000 trabajadores de salud en la región. Entonces, este indica el papel y fundamental y a veces el futuro que hay en cuanto a la oportunidad que nos presentan las plataformas, pero reconociendo que existe también importantes brechas digitales en cuanto al acceso a las competencias, a la capacitación por este vía. Un elemento importante que necesitamos también recordar es el proceso de feminización de recursos humanos de salud. Casi 70% de los trabajadores en la región son mujeres, asumen mayor carga, también funciones domésticas en cuanto al cuidado del hogar y educación de hijos y el manejo de las familias. Entonces la cancelación de las guarderías, escuelas y colegios ha tenido un impacto muy grande en cuanto al balance familiar y la necesidad de un lado asegurar la protección familiar cuando también se necesitaba también los trabajadores de salud en sus funciones en los servicios de salud. Igualmente las mujeres fueron altamente impactadas por los lockdowns que tuvimos, sobre todo en las economías más informales, y los mecanismos de protección social no fueron disponibles en este contexto. Así que no solamente por cuestiones de feminización de recursos humanos dentro del sistema, pero también las inequidades en cuanto al acceso a los propios servicios de salud y los mecanismos de protección social por las mujeres era un tema que tuvimos que pensar. Entonces voy a veces terminar con algunas conclusiones, ¿no?
hemos visto respuestas muy variables entre los países. Los países realmente han hecho un gran esfuerzo ante el COVID-19 y un eje central de esta respuesta eran los recursos humanos dentro del contexto de reorganización, reestructuración de los servicios de salud y las necesidades de aplicación de las medidas de salud pública. Existían déficits importantes desde las estructuras y organizacionales que tenemos para los sistemas de salud, la gobernanza y financiamiento, lo que tenía impacto también sobre la generación y producción de recursos humanos desde mucho tiempo y sobre todo dentro del contexto de la COVID-19. Pero lo miramos también como oportunidad, porque ahí lo que podemos ver en los próximos años, pensamos que los países, reconociendo ahora la importancia de la salud con el desarrollo y con la economía, consideramos que van a hacer transformaciones profundas a sus propios sistemas. Y esto podría llevar beneficios importantes a la población en cuanto a mejor acceso y cobertura y además a la generación de empleo para los profesionales de salud. También reformas profundas que podrían ser basadas en el fortalecimiento de la atención primaria de salud y especialmente en el primer nivel de atención. Por esto, la OPS va a continuar fortaleciendo la implementación de la estrategia de recursos humanos para la salud universal y empujando mucho también el Pacto 30-30-30 de la APS que fue adoptado por la organización hace 2 años. Así que voy a dejarlo aquí. Muchas gracias. Felicidades de nuevo a todos que lograron publicar sus artículos en esta edición especial. Quería también agradecer especialmente al equipo de la revista, el equipo de Sebastián, Damián y además mi propio equipo de recursos humanos por el gran esfuerzo que han hecho para llevarlo a este nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Creo que fue un vistazo muy importante sobre el tema de recursos humanos, pero que también poniendo un contexto que es muy importante. No podemos trabajar el tema de recursos humanos fuera del sistema de salud y tú lo pones para adentro. Eso es importante. Y antes de pasar la palabra para Sebastián, me gustaría pedir a los participantes que pueden empezar a escribir en el espacio de comentarios. Si tiene algún espacio, algún comentario o alguna pregunta, ya puede empezar ahora. Entonces, pasamos directamente ahora para el doctor Sebastián para su presentación. Muchas gracias, Fernando. Me sumo a las felicitaciones tanto del doctor Barbosa como de James, mencionando justamente este gran logro de tener esta edición especial. Y he decidido que en este momento que no voy a compartir presentación en aras de otorgar más tiempo para que los colegas que contribuyeron a esta edición especial puedan compartir su visión y experiencia. Pero sin duda es para mí un honor poder dirigir algunas palabras desde el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud y de la Revista Panamericana de Salud Pública y tomar unos minutos para reflexionar con todos ustedes en torno a este tema tan importante para nuestros sistemas de salud y la respuesta a los retos sanitarios que enfrentamos y que ya ha sido parte de lo que ha discutido tanto James como el doctor Barbosa. En las distintas instancias de los sistemas de salud y en particular en la toma de decisiones se necesita evidencia científica sólida que sirva de base para las decisiones y políticas de salud pública. En el ámbito de la publicación científica, a veces se dice que lo que no está publicado no existe. Es decir, no puede tomarse una decisión sobre la base de lo que no se conoce. Un primer objetivo de la publicación científica, entonces, y quizá el más tradicional, es llenar una laguna de conocimiento. De manera más específica, se requiere conocer qué funciona y qué no, qué es costo eficaz y qué no, qué es sostenible en el tiempo y qué no, y con todo esto poder obtener resultados en salud. Pero en los últimos años, y cada vez más, la globalización y la inmediatez de la información han puesto de manifiesto un segundo objetivo de la publicación científica: contrarrestar la avalancha de información tendenciosa, equivocada o directamente falsa.
esa profusión de información que ha sido denominada infodemia. Ahora, la pandemia por la COVID-19 puso de relieve con máxima claridad ambas cuestiones. No solo hacía falta conocer lo que no se sabía, sino también luchar contra la desinformación. Entre lo desconocido estaban, por ejemplo, el genoma del virus, su forma de transmisión, la patogenia de la enfermedad, su tratamiento, entre muchas otras cosas. Entre lo segundo, aclarar con base en evidencia sólida el papel real, por ejemplo, de la hidroxicloroquina o la ivermectina en el tratamiento de la enfermedad, entre otras cuestiones controvertidas. El desarrollo de las vacunas está mostrando un escenario similar en este momento, en el que habrá que investigar lo que aún no se sabe y hacer frente a la desinformación. El ámbito de los recursos humanos en salud, el tema de este número especial de la Revista Panamericana de Salud Pública, no es diferente en cuanto a la necesidad de contar con información sólida y fiable. Por nombrar solo alguna de estas necesidades, podemos decir que las universidades requieren conocer las características formativas que sus profesionales de salud necesitarán y prepararlos así para integrarse y cubrir las necesidades sanitarias del país. Los gobiernos, por su lado, necesitan conocer los requerimientos actuales y futuros de recursos humanos en salud para planificar e implementar distintos planes de salud, retener a los profesionales donde hacen falta y conseguir así un impacto en los indicadores de salud poblacional. Los profesionales de salud deben saber cómo aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para avanzar la capacidad diagnóstica y terapéutica en zonas remotas a través de la telemedicina, por ejemplo, y otras herramientas digitales en una región extensa y con importantes barreras geográficas. Aquí destaco la rápida adopción de tecnologías digitales en el contexto actual de la pandemia y a la que James hacía referencia, y donde, junto con el fortalecimiento de los sistemas de información como pieza clave de la respuesta, hemos enfocado parte importante de nuestros esfuerzos desde la organización para apoyar la adecuada implementación de estrategias innovadoras en el entorno de los sistemas nacionales de salud. En este sentido, sin duda, para tener sistemas de salud fuertes y orientados a proporcionar salud universal para todos y sin dejar a nadie atrás, el principal capital es contar con recursos humanos en salud bien capacitados, en número suficiente y distribuidos ahí donde se les necesita. Los números especiales de la revista buscan generar evidencia que apoye los planes estratégicos regionales y esperamos que este número especial sea un aporte en esta dirección. En un 2 de diciembre como hoy, pero hace 118 años, se fundaba la Oficina Sanitaria Internacional, más tarde llamada Organización Panamericana de la Salud. El germen para esta fundación había sido el paso de las epidemias de un país a otro y la necesidad de combatirlas para proteger la salud de la población y la economía de los estados. Entre ellas, la devastadora epidemia de fiebre amarilla de 1870 que afectó a la región de las Américas. Cualquier parecido con la realidad actual no es casual. La organización pronto advirtió la necesidad de contar con una publicación científica que permitiera el intercambio de información y en 1922 creó lo que más tarde se llamaría Revista Panamericana de Salud Pública. Desde entonces, y ya casi entrando en su año 100 de publicación ininterrumpida, la misión de la revista ha sido poner información científica sólida a disposición de los distintos niveles del sistema de salud, desde los tomadores de decisiones en la instancia política hasta los profesionales de salud que trabajan en el campo. La publicación científica es un trabajo de equipo y detrás de la aparente simplicidad de las pocas páginas de un artículo científico hay investigadores, autores, revisores, editores, comités editoriales y otros actores. Por eso, desde la revista agradecemos a todas estas personas y al Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la organización que hicieron posible la producción de este número especial sobre recursos humanos en salud. Esperamos que el número sea útil para los lectores de la región y que la revista pueda continuar sirviendo a la comunidad científica durante muchos años hacia adelante, a través de la publicación de sus artículos en inglés, español y portugués. Muchas gracias a todos por su atención y, por supuesto, muchas gracias también por ser parte de la Revista Panamericana de Salud Pública y, nuevamente, felicidades a todos por la publicación de este importante recurso para fortalecer a los recursos humanos en salud. Buenas tardes a todos. Excelente, excelente. Es importante, más una vez, decir que sin la colaboración de algunas personas, y yo voy a nominar aquí de mi equipo Mario Show, que fue fundamental, y de tu equipo, Sebastián, Demian, yo creo que personas muy persistentes, muy
muy esforzadas y que hicieron posible el número especial. Y también, naturalmente, agradecer al cuerpo editorial porque atravesamos un periodo de muchas dificultades, pero que todos estaban muy disponibles para apoyar, para ayudar al final tener una revista muy robusta, ¿no? Voy a hacer un comentario ahora, pero que voy a repetir. Es importante entender también la publicación, y ya estuve en otro lado, como un facilitador de políticas públicas, para el desarrollo de políticas públicas. Entonces, esto ya es una pregunta que estoy pensando hacer a todos, ¿no? ¿Cómo podemos transformar desde el punto de vista del conocimiento que se produce, que es muy importante, de las buenas prácticas que están ahí, para el punto que esto sea una palanca para poder entrarnos en la política pública transformadora? Bueno, también ahora me permitan pasar para el próximo bloque. El próximo bloque es muy importante, son los comentarios de miembros de nuestro comité editorial, y hay tres investigadores muy conocidos aquí: el profesor Gilles Dussault, que trabaja en el Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Lisboa; el profesor Matthew Harris, que trabaja en el Departamento de Atención Primaria y Salud Pública del Imperial College del Reino Unido; y el profesor José Valderos, que es profesor en Servicios de Salud e Investigación en Política de la Universidad de Exeter, también en el Reino Unido. Entonces este es un bloque, más una vez, pedir a los participantes que desafortunadamente no vamos a tener la posibilidad de intercambiar con palabras, poner la mano para cima no podemos atender, pero que se puede sí comentar, y vamos a buscar contestar, responder todas las preguntas que pueden existir. Entonces yo voy a empezar ahora con el profesor Jules Dussault. Por favor, profesor, tú tienes la palabra. Jules, Okay. tenemos okay. Sí. Okay, yeah. Go ahead. Thank you very much, Fernando. Good afternoon, everyone. Jules, could you please unmute? Okay, go ahead. Okay? Yes, you're good to go. Okay. You're good to go. Peço desculpa. Okay, good afternoon, everyone. Thank you very much for this invitation. Congratulations to the team which has produced this special issue. It took a pandemic to bring a global recognition of the importance of the health workforce, not only highly specialized frontline clinicians, but also of support staff and managers. All over the world, people applaud health workers, which is certainly much appreciated, but may not be enough. The other side of the crisis is that it revealed, which I put between us, the deficiencies of the health labor market. For instance, problems of availability of health workers exist in almost all countries. The form when funded jobs remain unfilled, or of deficits or so-called needs-based
shorter term when there is a gap between the existing supply of health workers and the one to meet the needs of the population. The mix of patients is suboptimal in the majority of countries. In the Americas and the Euro regions of the WHO, for example, there are extreme variations in doctor ratios and the extension of the role of nurses with potential contribution is underused in many, if not in the majority of countries. Another very common deficiency is competencies mismatches when education programs fail to equip health workers with the knowledge, skills, the attitudes corresponding to new needs resulting from rapid demographic, technological, organizational changes. Labor discrimination remains prevalent in the form of wage differentials. For instance, when women or workers from minority groups receive lower wages for the same tasks or are underrepresented in leadership positions. You might think that all this is very negative, but there are to envisage a brighter future. In education, the network of community-oriented institutions is growing. There are many experiences of interprofessional and the pioneers of that are in the Americas. Accreditation of education institutions is development and it will contribute to improve the quality of education. The utilization of EL and ML has increased exponentially, and the crisis has accelerated the trend. Another source of optimism, there is a global strategy on human resources for health. There are well-crafted regional strategies. One of PAHO is a nice example, and there are many national ones. And the knowledge base has grown enormously in the last few years. And allows this issue of the primary journal of public health is one among many examples of the vitality of research on resources for health. Finally, more and more countries develop their health workforce accounts and thereby create a solid information base in support of policy design, implementation, and monitoring. Yes, the pandemic has been a reminder of the critical role of health workers. This is very good for the morale, but corrective action of health workforce problems to follow will entail spending more to ensure that there are enough health workers, that we have
education. We have to work on this. If it is done well, it will be a wise investment in the progress toward universal government. Thank you very much. Thanks very much, Gilles. Very interesting. You point on, to my view, the need of improve the governance of human resources for health. Some of the strategies, as you know, they are not new. I'm referring to task shifting, task sharing, you know, and also the mismatch between what we have as educational programs and the competencies that we have created, and the use of the competencies in the right moment. So I really would like to explore more this, but I leave for the time of the questions and answers. So let me move immediately to the next speaker, is the Professor Matthew Harris. Matthew, you have the floor, please. Thank you so much, Fernando. I hope you can hear me okay. It's an absolute pleasure to be part of this panel, and thank you so much for the invitation. But in addition to also have been contributed, even in some small way, to the editorial committee for this fascinating edition of the journal. My brief is simply to, I think, give the UK perspective with respect to COVID and human resources for health, how we have responded, and to give some reflection and some considerations to some of perhaps challenges that we've experienced in the United Kingdom. We of course know that goal 3 of the Sustainable Development Goals speaks very much to access to healthcare and requiring suitably trained human resources for healthcare, in the sense of being accessible care that is available and affordable, but also culturally acceptable, of high quality by well-trained healthcare workers. And in many respects, the United Kingdom, many would argue, is viewed as a bit of a reference country with respect to quality training in primary care and beyond. We certainly have substantial healthcare workers distributed well throughout the country. But we also have significant human resource challenges that I just wanted to raise that sometimes we don't hear about so much in the international space. So for example, the King's Fund in 2018, a well-respected think tank within the United Kingdom, noted that there was actually, according to projected demand for healthcare, a shortage of around 250,000 healthcare workers in the United Kingdom. That we were expecting over the next 10 years, 30% of nurses to retire. And of course, we have the little problem of Brexit looming in the next month or so, where we have no deal struck with the European Union, and our over-reliance on overseas healthcare workers will therefore come to an end very soon. We actually have over 100,000 vacancies that are currently unfilled in the NHS. And it's reported that 38% of staff have actually felt unwell due to work-related stress within the last year. There's been a national policy to shift care, for example, out of the hospital into the community, and this has been unfulfilled, with the number of hospital consultants or specialists increasing by 32% between the years 2006 and 2014, compared to just a 5% increase in general practitioners or family doctors. And despite the Department for Health, which is our Ministry of Health, in name at least, being now joined with social care, the two systems remain very, very separate, health and social care. And this poses significant challenges, I would argue, for the United Kingdom when it comes to responding to COVID. We know, of course, that because COVID is
obviously prevalent throughout the entire population. It doesn't affect one single demographic or age group in particular. It can affect anyone and everyone. It has to be built into and mainstreamed. Our response has to be mainstreamed into primary care when it comes to public health messaging, testing, contact tracing, and of course immunization delivery, which will soon be happening. In fact, just today we approved the Pfizer vaccine by the MHRA, our equivalent of the FDA in the UK, which is exciting, but we're now exploring delivery of the immunizations. So the challenge here is that it's possible, therefore, to provide high quality, affordable, accessible primary care, but that actually, and I'll describe in a moment, is actually unprepared to deliver the sort of large scale public health intervention that COVID requires. We have, I think many would argue, had an over-reliance on qualified healthcare professionals taking the lead and an under-emphasis on the role of community health workers and the important role that they can play in scaling not only health messaging, but also in terms of accessing people's homes and gathering intelligence on the community and its assets. So the UK response, I think, is important just to mention and describe a little bit in terms of COVID, because unlike in many other countries, in the United Kingdom, primary care and public health are actually viewed as and funded as and delivered as entirely separate systems, public health and primary care. Many would argue that the £12 billion investment in a new test and trace system, which has been controlled completely centrally by central government based on a Bluetooth enabled app, has actually been woefully inadequate, with only a 50% contact tracing rate and very low download rates of the app itself. And we've also seen very slow, if not non-existent, integration of COVID response through the primary care system, because it's just not being viewed as part of the public health response. It's largely been left out in terms of policy around testing, reinforcing messaging and contact tracing. And even immunization strategies are currently being considered in a vertical fashion through the use of the military, rather than actually considering primary care as an important resource to support COVID response. So thinking of primary care simply as a provider of care rather than the bedrock of the system is actually really, some might argue, very short-sighted. Primary care really needs to be viewed as where public health happens, not just as a type of clinic that deals with reactively with common issues. And just my last few final points, for the UK, a fundamental challenge for primary care in the way that it's delivered is that it's not geographically delineated, like it is, for example, in the Brazilian Estratégia Saúde da Família. And so because in the United Kingdom, we can choose which primary care practice we want to register with, wherever it is, general practitioners, family doctors actually struggle to gain a population level perspective or to implement population health interventions, such as conducting community level diagnoses of the needs and the assets. So the family health strategy in Brazil, actually, I make no apology of this, and Fernando, you know, I talk about this at length, is very much built on this geographic delineation. So despite the challenges in remote and rural areas in Brazil, it's actually extremely well positioned through its extensive network of community health workers visiting every household on a regular basis to support community members as and when they need it, in particular with respect to the COVID response. So in my final point, we've been advocating for the NHS to adopt the Brazilian model of community health workers way back since 2004. I'm actually delighted that this week we approved a pilot to test the Brazilian community health worker model in a municipality in central London, where we'll be able to ensure that all households in a given area will receive doorstep level advice and support in real time, something that we will increasingly need in this COVID and post-COVID era. It's a really exciting example of a high-income country learning from a low or middle-income country, and we hope demonstrates the importance of this moving forward. So once again, thank you so much for the opportunity to participate in this, and really many congratulations on this exciting development. Okay, excellent, Matthew.
And thanks again for reminding us, many of the people that work with the, what you call agentes comunitários de saúde, because there is a place where public health is at most important. And sometimes we just forget that. But again, this is something that you have to explore later. Thanks very much. Let's move to Professor Jose Valderas from the University of Exeter, United Kingdom. You have the floor, Professor. Thank you very much. I hope you can hear me well. Oh, yes, we do. I do. I'm really grateful for the opportunity to contributing and joining a panel. It's been a true pleasure to participate in this initiative, and also not just the Pan American Health Organization, but also the journal needs to be commended for this this effort. I will be talking to you very briefly in relation to a few thoughts in relation to the research more generally in human research for human resources and the evidence base for informing policy and practice. It's also something, this is a topic also that is very close to myself, because as a practicing GP, I'm facing many of these problems on a daily basis, but I also have a role as a professor of health services and policy research at the University of Exeter. So I'm very glad to put my experience and skills to this purpose. Okay, I'm trying to move on the presentation. Okay, so I think that one of the, how to narrow it down in terms of what sort of research is really needed for making progress in terms of human resources for health, not just in the COVID situation or post-COVID situation eventually, but more generally. COVID is, if anything, is a very specific context, but there will be other. See, there have been previous problems that previous contexts that were not COVID, and there will be others in the future too. And there's a large scope of research that needs to be done in relation to a number of key issues. Addressing issues related to health sector reform and policy, planning, funding, organization, governance, regulation, etc. Also in relation to profile, to skill mix, to labor market, with particular attention to mobility and migration and career patterns and job satisfaction, but also to, and linked to that, to workforce development, education and training. And particularly as in the last few years in relation to the relation with technology. Not just in terms of supporting development and workforce development, education and training, but also preparing the workforce for interacting with this technology and making it, bridging it to patients as well. And also in this COVID context, also training and education in terms of safety, how keep the workforce safe too. And finally, of course, also it's important to pay attention to performance and productivity. How to demonstrate what is the quality of the workforce and how it contributes to care effectiveness, to population health, equity, access, and ultimately to economic growth. And the special issue made particular focus on three aspects that were related to governance, capacity building, and education and training. But as you can see, the agenda is obviously much larger.
one thing that is inescapable when you're thinking in terms of research is data and methods. And I think that's one of the, and I think it's important to make emphasis also in how important it is to make use of all the tools, all the methodologies at hand, perhaps starting with synthesis. I think that literature synthesis and evidence synthesis is still, I mean, it may appear somewhat not necessarily very appealing to researchers, but there's a lot that needs to be done in terms of putting in distilling existing evidence. If you throw the Cochrane collaboration for research, for evidence on human resources, it's not. It's an area that where there is plenty of work to be done, and we will come back to that in a minute in relation to the research in this special issue. Also, very important to use the synthesis of evidence for making progress in terms of theory development, making best use of qualitative and quantitative techniques for make a better analysis of the current situation, but also for informing intervention development. And also, there is not, I mean, the research does not need to be limited to ad hoc studies. I mean, there is plenty of national statistics, there is plenty of routine data and national surveys that can be put to work, to be used to interrogate those data sources with a workforce perspective. I would like to bring your attention the need to paying attention to developments in terms of the realism approach to the development and implementation and evaluation of policies, programs, and interventions. An approach that places particular interest in how interventions, how programs, how policies work, rather than whether they work. Obviously, you wouldn't necessarily dissociate them, but it's also, I mean, it doesn't mean that that an intervention does not necessarily work, or a program begs the question, why does it not work? So there is no need to put them immediately aside. We have already tried that, it does not work. There is a huge potential in trying to understand why it didn't work, and maybe there are some barriers that can be overcome to make it work in the future. This is just the list of papers that have been published in relation to this, and they tap on many of the issues that were mentioned before. I would like to bring to your attention, I mean, the breadth that there is in terms of topics. I mean, from density inequality on healthcare spending, to medicine programs, to issues related to recruitment and retention, to educational strategies, to public health training, but also the methodologies, with a focus of implementation, on conceptual models, on literature review and synthesis. And that's what I was mentioning before. I mean, two of the studies that will be highlighted later are specifically in relation to distilling the evidence. And I think this is one of the best ways in which we can make an important contribution to evidence. It is by a single study may be able to make a difference in a particular context, but it is by making the best of the breadth of existing literature that we can make significant gains in the short term in developing a strong evidence base for policy that in relation to workforce. There are plenty of other things I would like to talk about today, but I was given, like all of us, short time, and so I would just like to thank again the journal and the Pan American Health Organization for the initiative and for allowing me to contribute to it. Thank you. Thank you very much, Professor. I actually thank you not only for the work as a member of the editorial board, but also for the insights presented here. One of my
my favorite topics is the topic of the evaluation of public policies. I think we can discuss this later as well, because I believe this is a very nice way of showing the decision maker, or the person that's going to promote the change inside the system, and use this kind of research for that. So, and I also like the way that you showed us in the papers, the concepts, the methodologies, and everything else that is inside. Sometimes it's, you just need to do that in order to promote a good and sound change in the policy. And finally, and that's more like a question for the future, sometimes you promote the change, you have the intervention, but sustaining the change, that's the big challenge, because the tendency to go back to the previous situations is too strong, and you see examples all over, examples that you promote a good change. Of course, sometimes you need adjustments, but you need to understand that adjustments are part of the sustainability. But anyway, this is something else that we can explore later as well. So thanks very much. Ahora paso para el tercer bloque, que es justamente la presentación de dos artículos publicados. El primero artículo que será presentado será un artículo sobre la combinación de tareas de enfermería y otras profesiones de salud en atención primaria, justamente dentro de los temas que están siendo discutidos aquí. Y el segundo es un trabajo también muy interesante sobre factores e intervenciones que inciden en las condiciones y medio ambiente de trabajo para incrementar la atracción, la captación y la retención de recursos. También muy pertinente para los tiempos que estamos a vivir. Entonces, también vamos ahora a empezar con la doctora María Neia de Fátima Fernández, de la Universidad Federal de Maranhão, en Imperatriz, Brasil. Por favor, doctora profesora María Nerian. Hello, everyone. Hello. It's such a great pleasure to be here to talk about this research. I will share now my... Yes, you're fine. You're absolutely fine. Yes. Thank you. So it's such a big pleasure to share with you this study that is following what was being discussed with our panelists. So I'm really glad to be part and to bring some of our results here. So our research is entitled "Skill Mix of Nurses and Primary Healthcare Professionals is a Systematic Review." So at the time we started to think about this study, we had no idea about the pandemic situation. And it turns out that this article being published now, it's really important to give us some clues how to deal with this challenge here in Brazil. So one of the global goals for countries is to provide an adequate and high quality healthcare services, accessible and without financial hardship on individuals. So to promote that, it's important to, just a minute. It's important to include new skills for health professionals, or expanding the roles of nurses are alternatives we found in more than 50% of the countries in the world to increase population access to health professionals. So based on that knowledge, we made a question
for this research. That is, what is the effectiveness of combination or skill mix in primary health care, considering that Brazil has a very important and interesting primary health care? So to answer that question, we elaborated this objective that was to evaluate the effectiveness of the strategy of the skill mix of nurses and other healthcare professionals in primary health care. So we decided to do a systematic review of the literature. We used the PRISMA protocol to guide our research. We included observational and interventional studies published in Spanish, English, and in Portuguese. And we used the electronic databases, Medline, Sinal, Lilacs, Embase, and Web of Science. Then our question was based on the PICO strategy that was population, was clients of primary healthcare, intervention was skill mix in nursing, comparison, a skill mix versus traditional care by nurses, and outcome was service improvement. And we added outcomes like improving the use of human resource or financial resource. So we had many outcomes that we were waiting to see in the studies. So just bring again, our question was, what is the effectiveness of the skill mix in primary care? So our results showed in the beginning 5,820 studies. So we started to work on that following the PRISMA protocol. So we got like 370 screened. So we read all those papers. And in the end, we had 8 studies included. Most of the studies we included, they talked about skill mix and task shifting in hospitals. So we saw that was really important to address that topic in primary health care. So 18 studies. Those studies were most of them in developed countries. We had like 6 studies in United States, 3 in Holland, 3 in United Kingdom, and 1 in South Africa, Australia, South Korea, Haiti, and Japan. So we found only 2 studies in developing countries. So that was a point we considered in our results. So we analyzed the risk of bias of this study. Most of them were observational. So we had 11 observational studies, 4 experimental, and 3 quasi-experimental. This is important to know that we need to have more experimental studies in this area. Some of our outcomes were better use of financial resource, improving quality of care, persons stay in treatment long enough to reap its full benefit, more effective utilization of material resource, better use of financial resource, better use of human resource. So those were our results in these studies. So the skill mix and collaborative practice in health system is in developing countries point out that these models are alternatives to overcome the difficulties imposed by health professionals shortage. And developing countries, they face the shortage of professionals in a very strong way. So it's really important that we start to develop more
these studies in countries like our countries. So some of our conclusions, we found out that the assessment of the skill mix of nurses with other professionals and the expansion of the nurses' whole role and collaborative practice at the primary healthcare level proved to be practical and real in several countries. The expansion of tasks, skill, or nurses' role is an important strategy to overcome the obstacles imposed by the shortage of human resource in primary health care. Some benefits that we could find on the studies is that the skill mix, the task shifting and collaborative practice with other professionals can transform the role of nurses, can improve care provision, increase adherence and permanence of patients in the therapy, better use of human resource, and improve health outcomes in general. So we found those elements in those studies. So I want to highlight, to end this presentation, I would like to highlight that this study was published in Portuguese because we wanted to start this discussion in Brazil. So for us, it's still a new topic to discuss. So we are starting to do that in nursing education and in nursing profession. And this study is going to help us with that, because until now we had only studies in English or Spanish, but when we did the research, we found more English written articles. So most of the Brazilian people, they don't have access to English language. So it's important for us to perform studies like that to start our discussion about that in Brazil. So that was our results, and I'm really glad with the opportunity. Thank you very much. Excellent, Nerian, excellent. Thank you. The university, let me tell you something that you know already. Imperatriz has one of the newest, probably, health professionals education schools in the country. It came after the big effort made by the Brazilian government at that time to promote a kind of going to the countryside, instead of being only in the big capitals. So Imperatriz is a very nice city to go. We have a very special attachment because Professor Rui Guilherme Souza, that perhaps you know him, is helping the medical program to also to change. So and I'm really glad that you now are writing papers like that in Portuguese, because there is a need, as you just mentioned. So thank you very much. We should be speaking Portuguese, not in English, but let's move. Ok, vamos. Muchas gracias. Obrigado. Bueno, ahora vamos a mover para la última parte, con una última presentación de la doctora Zulma Ortiz. También, como ya mencioné, un artículo muy interesante porque trabaja justamente con las condiciones de trabajo para que se pueda ser más atractivo y se pueda promover la retención de recursos humanos. Entonces, por favor, doctora Zulma Ortiz, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Un placer compartir con ustedes esta presentación esta tarde. Voy a pedir asistencia para mi presentación. Si fueran tan amables de presentar el PowerPoint.
como decía, creo que el gran esfuerzo, por lo menos de lo que hemos escuchado y que también está reflejado en esta edición especial de la revista Panamericana, es un poco lo que planteó Fernando cuando nos dijo: necesitamos evidencia científica para mejorar el proceso de toma de decisión, y en el caso particular de nuestro trabajo es cómo atraer, captar y retener recurso humano en áreas remotas, rurales o desatendidas. Y entonces lo que hicimos, si vemos la siguiente, y para esta presentación fundamentalmente, es primero vincular esta investigación con los objetivos de desarrollo sostenible, conversar un poco sobre los modelos para evaluar, describir las condiciones y medio ambiente de trabajo, para entrar de esa manera ya sí a la publicación sobre factores e intervenciones que inciden en estas condiciones y de esta manera atraen, captan y retienen a los equipos de salud. Vamos a mostrar algunos resultados y al final algunas reflexiones. En relación al primer punto, la siguiente por favor, la mayoría de nosotros está familiarizado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que está vinculado con garantizar una vida sana para todos y todas en los distintos momentos de la vida. Sin embargo, muy pocos de nosotros vinculamos este Objetivo de Desarrollo Sostenible con el número 8, que tiene como objetivo promover el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, con un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos y todas. En esto de trabajo decente es donde aparece la vinculación con este llamamiento a potenciar la contratación, la movilización, la formación y la retención del personal sanitario para que este objetivo de desarrollo sostenible se cumpla. Entonces, este llamamiento a potenciar la contratación es lo que vimos primero en esta publicación, que lo que buscó es revisar los modelos conceptuales acerca de las condiciones y medio ambiente de trabajo. En la siguiente, lo que vemos es que en los últimos 20 años se han generado 15 modelos. Vemos la siguiente, por favor. Estos 15 modelos, de alguna manera, dan cuenta que la mayoría de estas publicaciones surge de países desarrollados y, como mencionó María, en un idioma que generalmente es el inglés. Vemos muy poca participación en la generación de modelos conceptuales que hablen sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo de países latinoamericanos. Por eso un primer señalamiento tiene que ver con la necesidad de generar más evidencia en nuestros países y en relación específicamente a estos modelos señalar cómo a través de los años se han ido incorporando elementos que hacen a estas condiciones y medio ambiente de trabajo y que son cruciales al momento de garantizar esa atracción, captación y retención. Nosotros quisimos contribuir con un modelo, no con una finalidad académica, sino complementaria a todo este cuerpo de evidencia, de tal forma que refleje todo lo que ya está y le dé un contexto a lo que podrían ser los problemas de Latinoamérica. Vemos la siguiente. En ese sentido, entonces, a partir de la revisión de estos modelos conceptuales, generamos este esquema en el cual, si lo sintetizamos, podemos decir que para que un individuo y su familia, pero en particular un trabajador de la salud como individuo en un lugar determinado, esté sano, motivado, satisfecho y se desempeñe, para que de esta manera eso se traduzca en buenos resultados de salud, sobre todo en relación a la seguridad y la calidad de atención, es necesario contemplar el contexto, las políticas y el sistema de salud, y dentro de la interacción entre la organización y estas políticas y este contexto, la cultura y la comunidad donde este individuo y su familia desarrolla sus actividades. Lo que ustedes ven aquí, en cualquier caso, es un enunciado de estos factores sobre los que eventualmente, con políticas, se pretende intervenir nuevamente
para mejorar la atracción, retención de este personal. Es decir que cuando nosotros revisamos más adelante las intervenciones, fuimos a buscar estos factores, estas condiciones que se saben pueden, en cualquier caso, redundar en un beneficio para ese individuo, pero fundamentalmente para el sistema. Así, tenemos que esta política y sistema de salud se vincula con la comunidad a través de la organización de los servicios y del sistema, que necesariamente van a diferenciar entre condiciones de empleo vinculadas al salario, el contrato, la jornada laboral, el desarrollo profesional, y vinculadas a las condiciones de trabajo, que ya tiene más que ver con el clima organizacional y cómo está estructurada ese servicio o esa organización. Entonces, vamos a la siguiente. Acá hay un par de señalamientos nuevamente que tienen que ver con la política, la siguiente, la organización y el individuo y la familia, con su cultura y su comunidad. En la siguiente, entonces, y sigue ya entrando en la publicación de factores e intervenciones que inciden en estas condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando fuimos a buscar la evidencia disponible, pusimos énfasis en áreas rurales, remotas, desatendidas, y sobre todo en el primer nivel de atención. Siguiente, por favor. Encontramos más de 2.600 publicaciones. A los fines de esta presentación solo quiero hacer énfasis en que tenemos revisiones sistemáticas sobre factores que inciden y revisiones sistemáticas sobre intervenciones. Es mucho más el cuerpo de evidencia en relación a los factores que acabo de mencionar que sobre las intervenciones que podrían mejorar esa atracción, captación y retención. En total son 29 revisiones, con la particularidad que en el caso de los estudios sobre factores hay una que nuclea 14 revisiones y luego a esas se suman 6, haciendo un total de 20 revisiones sistemáticas sobre estudios de factores y 9 revisiones sobre intervenciones. Como ven, un cuerpo de evidencia realmente abundante en relación a la cantidad de información y todo lo que se ha estudiado. Sin embargo, vemos la siguiente, por favor. Cuando analizamos estos factores, vemos que algunos de ellos están contenidos perfectamente en el modelo conceptual y otros no tanto. Entonces, un primer señalamiento es la necesidad al momento de ya sea evaluar o ya sea probar eficacia de alguna política, plan o programa sobre estas condiciones y medio ambiente de trabajo, hagamos el esfuerzo de incorporar un lenguaje común que luego nos permita la comparabilidad entre diferentes estudios. Porque de esta manera se hace muy difícil al momento de, por ejemplo, establecer una vinculación entre el factor 6 y 7, como es la característica de la práctica rural y las condiciones de trabajo, con las comunidades y el estilo de vida rural, puede que parezca, como lo estamos viendo aquí, bastante sugestivo, pero cuando uno se adentra en la publicación, muchas veces los autores han definido, a su juicio, qué es y cómo se define esa condición y medio ambiente de trabajo. Por eso el énfasis en resaltar la necesidad de empezar a incorporar un lenguaje común, armónico, en relación a qué son y cuáles son esos factores asociados a la atracción, captación y retención. Por otra parte, señalar también que cuando revisamos estas publicaciones, la calidad de los estudios no fue lo que uno esperaría como estándar para, sobre la base de esa evidencia, recomendar o favorecer un proceso de toma de decisión. Obviamente, tener la publicación es mucho mejor que nada, no obstante, señalar que hay un espacio de mejora en relación a la calidad de los estudios. Y nuevamente, la mayoría de estas revisiones provienen de países de altos ingresos, muy pocos de países de bajos y medianos ingresos. En la siguiente, cuando ya vamos a ver el tema de las intervenciones y no de los factores asociados, ustedes van a poder apreciar, cuando espero puedan leer la publicación, que hay una gran heterogeneidad en los estudios y nuevamente una baja calidad. Si tuviéramos que resumir
los resultados de esta gran heterogeneidad, diríamos que la mayoría de los artículos hizo énfasis en los incentivos y la supervisión de las tareas o lo que podría ser la contención y o acompañamiento de este recurso humano en áreas rurales, remotas y desatendidas. Finalmente, vamos a la siguiente. Una síntesis de los resultados que encontramos en relación a las intervenciones pondría énfasis en la escasa producción de evidencia de calidad, en que solo 5 fueron revisiones sistemáticas y 3 de ellas de calidad aceptable, que hay un elevado grado de heterogeneidad, como mencionaba, y una gran incertidumbre sobre el efecto real que estas intervenciones tienen sobre estos factores. La siguiente, por favor. Para terminar, una reflexión que en realidad nosotros suscribimos y que, bueno, tenemos aquí a uno de los autores, que es Gilles, que es una publicación de Cometo de este año, de febrero de este año, donde se hace un llamado, ¿no? Y un planteo que, como decía, nosotros suscribimos, y es que el desafío es lograr liderazgo, apoyo político continuo, fuerte y al más alto nivel para mejorar la infraestructura que promueva la residencia, es decir, la atracción y la captación del personal en estas áreas rurales y remotas, los niveles de capacitación, de remuneración y el reconocimiento por esta tarea, que por cierto es digna de mencionar, y finalmente, algo que comentó María, que también nosotros suscribimos y vimos en las publicaciones, es esta necesidad de comenzar a delegar y compartir tareas, esto de task shifting y task sharing. Ninguna mención hacemos en la publicación por haberlo publicado antes, producido antes de COVID-19, pero solo aprovechar estos últimos 30 segundos para plantear que todo lo que escuchamos, desde la presentación de James hasta los comentarios de Fernando, pasando por el resto de los colegas, son una necesidad y una urgencia de tener en cuenta en estos momentos de pandemia, post-pandemia, en relación al lugar donde nos encontremos, porque esta emergencia en relación a la crisis de recursos humanos lleva muchísimos años y es muy importante que aprovechemos las oportunidades, como se mencionó, que nos deja esta pandemia para fortalecer y reforzar todos estos aspectos que hemos escuchado en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Zulma. Fue excelente. Una presentación brillante y que me pone a pensar mucho, ¿no? Cuando tú hablas de niveles de capacitación, el tema del reconocimiento y todo más, en la última lámina. Y una cosa que discutíamos mucho en mi país era el tema de la carrera. Cómo la carrera, y no estoy hablando de la carrera como si fuera apenas el escalafón, ¿no? Porque hay mucha gente que hace esa confusión de decir, bueno, tenemos ahí un plan de cargos y salarios. Este era el nombre que se da muchas veces. Y esto no es una carrera. Carrera tem todos esses outros componentes que tu mencionaste, incluso um que James já não está mais conosco, pero que discuto muito isto, é a expectativa de vida, não? Qualidade de vida. Qualidade de vida hace parte. Não podemos falar de atrair ou retener uma pessoa. E eu vivi por um tempo em Roraima, no interior do Brasil, no estado, en la capital del estado, pero que en un estado muy nuevo. Entonces yo entiendo muy bien lo que pasa muchos de estos profesionales cuando se van para algún de esos hogares y no tienen todas las cosas que tenían en sus ciudades de origen. Entonces, muy interesante. Creo que es una línea de trabajo que tenemos que seguir. Y tenemos que producir, como tú mencionas, artículos y también investigaciones en nuestro contexto. Es muy importante. Tanto tú como María demuestran que hay la cantidad de trabajos en portugués o español no es tan grande cuanto necesitamos.
Español es mucho mayor. Lo diría que en español tenemos mucho más producción. Pero que tenemos que tener esto de una manera, lo diría, más robusta. Y tú estás a demostrar cómo hacerlo. Muchas gracias por esto, ¿no? Yo voy a pasar ya para los momentos de clausura y me gustaría quebrar un poco el protocolo y pasar la palabra para la doctora Malijó. Como mencioné antes, la doctora Malijó fue fundamental para que la revista tuviera este número especial. Entonces, la doctora Malijó va a hacer un recorrido en los comentarios que recibimos hasta ahora. Por favor, doctora Mali. Muchísimas gracias, Fernando. Simplemente tomar 1 o 2 minutos para resumir los comentarios de los colegas en el chat. Hubo un agradecimiento por una publicación de un artículo de Brasil con respecto a la Escuela de Medicina en áreas remotas. En ese sentido, comentarles que realmente todos los artículos que hemos recibido fueron artículos muy interesantes, pero que tuvimos que ir seleccionando aquellos artículos de interés regional, de interés global, e igualmente aquellos artículos que involucraban más de un país. El segundo comentario se relaciona a cómo incorporar a profesionales universitarios como psicólogos, pediatras, nutricionistas, y hacer de que estas personas sean contratadas en el primer nivel de atención y cómo minimizar las barreras. Yo creo que con la presentación de la doctora Zulma Ortiz, de alguna manera este comentario y esta pregunta está respondida. Se habló inclusive de la utilización, de la gestión del uso de los recursos, fundamentalmente de la auditoría de horas complementarias, considerando que con la pandemia se requiere dar acceso y calidad, tener en cuenta el tema de salud mental y todas las enfermedades de base que se tienen que atender en atención primaria. Hubo un comentario sobre la importancia de desarrollar estrategias que fortalezcan el primer nivel de atención y se puso como ejemplo muy bueno el sistema de salud brasileño y cubano para la implementación de los equipos básicos de salud en primer nivel de atención. Alguien mencionó sobre la necesidad de una mayor inversión en recursos humanos. Igualmente hay un comentario sobre el agotamiento de los trabajadores de la salud en esta pandemia que se está extendiendo y cómo prepararnos para una segunda ola, y menciona sobre la importancia de fortalecer el primer nivel de atención para los pacientes no complicados mediante el fortalecimiento de las unidades de salud familiar. Un comentario muy importante sobre el uso de evidencias por los gobiernos y en la toma de decisiones en el campo de recursos humanos. Se habló igualmente sobre la importancia de la utilización de idiomas fuera del español y el inglés para las investigaciones. Yo estaría concluyendo allí el resumen de los comentarios que han hecho los colegas en el chat. Muchísimas gracias, Fernando. Cambio. Muchas gracias, Mari. Desafortunadamente, tengo que pedir mil disculpas a los participantes porque nuestra intención siempre es tener una mayor integración con los participantes. Espero que este también fue un tiempo que nosotros utilizamos para escuchar los miembros y la expertise de los miembros del cuerpo editorial y principalmente para escuchar 2 artículos que creo que representan muy bien el alto nivel que tuvimos en esta publicación. Entonces, me pongo a disposición de todos como la Unidad de Recursos Humanos para la Salud
del escritorio regional de PAHO, de la OPS. Y también yo voy aquí, no sé, hacer una propuesta para el futuro, para cerrar. Que quizá podemos tener otros eventos de esta naturaleza, ahí comentando, seleccionando un tema y ahí con profundidad, ¿no? Indo a este tema con más profundidad y con tiempo para podermos discutir. Entonces, me gustó mucho el formato, Mali, el formato fue muy interesante porque de un lado tenía expertos del comité editorial y del otro lado teníamos nuestros autores. Entonces, quizá podemos tener en el futuro una revista virtual. Yo estoy a llamar una revista virtual que tenga esta característica de poner juntos los que están evaluando los trabajos, los que trabajan con la metodología, los investigadores y ahí también definir mejor los próximos pasos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en mente siempre, la ciencia, como decía Sebastián, el conocimiento es importante cuando él sale del papel, ¿no? No se puede quedar apenas en nuestras cabezas. Nosotros tenemos que apoyar los sistemas de salud, pero que principalmente tenemos un compromiso con nuestras poblaciones. Y es así que debemos pensar siempre. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y espero con la brevedad posible tener a todos más una vez para una revista virtual. Buenas tardes a todos. Si se puede abrir la cámara, sería interesante, ¿no? Muy bien, Miriam. Mali, ¿dónde estás? Profesor José, gracias. Matthew, gracias. Thank you very much. Obrigado, Mali. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gilles, um prazer vê-lo mais uma vez, Gilles. Espero encontrá-lo em Lisboa. O prazer é meu. Ok. Muchísimas gracias por todo. Sí, muy importante mencionar las intérpretes. Yo creo que es un trabajo fundamental. Gracias. Ana Milena, muchas gracias por tu trabajo. Rosana, a todos. No sé si me escucho. Sí, Ana gracias. Milena, ¿me escucha? Salió Rosana, todo muy bien. Gracias, gracias. Excelente. No, un gusto acompañarlos siempre y salió todo muy bien. La verdad Sí, es sí. que... Me pareció apenas que por un tiempo no escuchaba bien a Gilles. Yo creo que mucho más un tema de que estaba se moviendo bastante, ¿verdad? No sé qué pasó. No, volvemos a entrar, todavía tenemos attendees vigentes. Entonces necesito cerrar el recording y cerrar la sala y podemos volver a entrar. Ok, perfecto.